Bueno, hoy es el programa 0. Hoy solo vamos a explicar de qué va a ir este podcast. ¿Cuánto vamos a estar? ¿15, 20 minutitos? 15, 20 minutos. Que si tardamos solo 10, ojalá. Mejor que mejor. Ojalá, ¿no? Mejor. Perfecto. Y además, madre mía, 23 episodios. Y habrá segunda temporada, claro. ¿El productor siempre o no? Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oicosmsp.com. Muy buenas, Paula. Hola, hola. ¿Cómo vas de calor? Bien, hoy bien porque aquí está lloviendo, gris, feo, ha hecho unos días horribles la semana pasada, ha sido bastante peor, pero ahora ya está otra vez volviendo un poco a la normalidad, pero creo que tú no, ¿verdad? Se me está cayendo la lagrimilla. Aquí hace un calor horrible. Horrible, sí, me imagino, y mucha gente que nos esté escuchando también estará sufriéndolo ahora mismo, ¿verdad? Pues efectivamente, menos mal que es el último programita del verano. Dejamos ya, nos vamos a la piscina. Bueno, tú tienes piscina a la que ir, yo no. Bueno, me quedo Bueno, un yo poco tengo lejos, pero sí. mis padres tienen una de esas hinchables que se ponen en el jardín en verano, que es la que pone mi padre para mis sobrinos, y ahí sí, ahí puedes darte un chapuzoncillo, pero yo soy de playa. Mis padres son los que tienen la piscina, ¿eh? Tengo que Ay, hacerme 200 kilómetros, pero Yo me aquí los hago. playa, a tope. Aunque tengo que reconocer que, por un lado estoy como, qué guay, hemos hecho una temporada completa, y por otro lado estoy como, se acaba la temporada, es como... Oye, No sé, es una sensación 23 episodios, ¿eh? No está mal, ¿eh? Yo pensé que no íbamos a... Yo pensaba que yo sola no iba a llegar ni al 10º. O sea que ya 23 me parece... Bueno, pues aquí estamos. Y con ganas de la siguiente. Eso te iba a decir, y en septiembre volvemos, ¿no? Volvemos, sí, prometido. Muy Prometido. bien, así me gusta. Muy bien. Bueno, ¿y qué hablamos hoy? Pues he pensado que como era el último de la temporada y justo coincide con el inicio de etapas y vacaciones veraniegas, pues a lo mejor estaba bien hablar de una posible recomendación de lectura veraniega. Ah, muy bien, perfecto. Que me he leído hace poquito, lo he terminado hace unas semanas, y me ha dejado así... voy a decir que revuelta un poco, ¿vale? O sea, bueno. revuelta no en el mal sentido de que me duele la tripa, no, o sea, es como que ha removido muchas cosas leerlo. Que se llama Contra la Sostenibilidad, como el episodio de hoy. De Andreu Escriba. Exacto. Ambientólogo, compi ambientólogo, eso hay que decirlo. Aquí hay que presumir de los compis ambientólogos. Igual nos pasamos un poco de corporativos, pero es que, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Y a mí me gusta mucho el subtítulo, bueno, no sé cómo se llaman los libros, subtítulo, no sé cómo le llaman. No sé, puede ser. Que es ¿por qué el desarrollo sostenible no salvará el mundo y qué hacer al respecto? Sí, ya el título y el subtítulo dan un poco así de impacto. De hecho, voy a contarte, a mí me costó bastante conseguir el libro. Vamos a empezar por ahí. Debe ser, yo no conozco muy bien la editorial, supongo que es una editorial más chiquitita, no es de esas típicas enormes y grandes que sirven a todo el mundo. Por supuesto, en la tienda esta online que conocemos todos, ahí está. Ahí está, sí, ahí está, pero yo no quería comprarlo ahí, o sea, es más bien por eso me costó un poco más. Quería comprarlo en la librería a la que suelo ir siempre. No es la única, pero bueno, tengo como una así como de referencia aquí en Oviedo, y lo pedí, no me lo traían porque no les quedaba, luego trajeron solo 2 y alguien se lo llevó cuando fui a por él y ya se lo acababan de llevar, tuve que volverlo a pedir, o sea, fue un poco odisea, teniendo en cuenta que además tardo como media hora caminando largas hasta la tiendita, pues bueno... Me lo merezco, este libro me lo he merecido. O sea, es como, oye, me lo he currado para conseguirlo. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿qué tal? Bueno, primera sí idea. A mí me ha encantado, aunque te repito que tiene cosas que es que no sé cómo expresarlo así muy fácil, ¿no? Pero tiene cosas como que te remueven, sobre todo si eres profesional del sector. Si eres profesional del sector,
te dice ciertas verdades, porque es así, son una sarta de verdades que cuando las piensas y dices, es que a mí, por ejemplo, ha habido momentos, sobre todo la primera parte, luego te cuento un poco la estructura, pero ha habido momentos en la primera parte que me han hecho dudar de mi profesión. O sea, en el sentido de, ¿lo estoy haciendo bien o estoy metiéndome en la rueda y no llevando las cosas realmente hacia la sostenibilidad que yo aspiro que sea? Menos mal que los ambientólogos tenemos más moral que el argollano, ¿eh? Uf. Pero sí que me ha hecho un poco así darle... O sea, me ha hecho pensar. Andreu, si lo escuchas esto, me has hecho pensar un montón. Y eso, y sí me ha hecho cuestionarme un poco cómo lo estoy enfocando. Entonces, un poco primero la estructura del libro, para que quien tenga curiosidad o se anime y tal. Bueno, tiene una estructura bastante curiosa, porque para ser un libro cortito, porque no son tampoco muchas páginas, lo tengo aquí delante, y si quitas las referencias, que tiene un montón, bueno, también hay que tener en cuenta la profesión de Andreu, que está acostumbrado a artículos científicos y a comunicación de cambio climático y a trabajar, pues eso, dando muchas referencias y demás, pues evidentemente hay un buen puñado de referencias para cada capítulo, pero si nos las quitamos y saltamos así un poquito lo típico de agradecimientos, pues son 200 y poco páginas. Tampoco creas que es un libro, pero da para mucho. O sea, son 200 y pico páginas que dan. Tiene una primera parte, o sea, tiene como, son 1, 2, 3 partes. 3 partes, 3 epílogos, bueno, es bastante peculiar. Tiene una primera parte muy breve, que es un poco explicar el origen del libro, por qué escribe este libro, de dónde viene. De hecho, comenta que ya tenía la idea de escribirlo esto casi hace, creo que era 2012 cuando lo decía. O sea, que esto ya eran de notas que tenía él, de ideas que tenía, ¿no?, de hace muchísimos años y que ya pues se lanzó a escribir. Y el motivo principal es porque considera, y fue la parte que a mí más me removió un poco internamente, es que a lo mejor la palabra sostenibilidad ya la tenemos demasiado gastada y demasiado denostada y no es la brújula que debería ser. Vale. ¿Pero la palabra o el concepto? La palabra y el concepto, trabaja las dos cosas. Habla un poquito de las dos cosas. Que tal como se está utilizando y cómo se lleva utilizando, pues a lo mejor habría que plantearse otra forma de enfocarlo y es un poquito el inicio, ¿no?, de todo eso, y de ahí el título, el contra la sostenibilidad, un poco pensando cómo enfocarlo. De hecho, esa es la primera parte. Luego la segunda parte sí que habla, que a mí es la parte que personalmente más me gustó, porque son capítulos muy cortitos que son como siguiendo un poco la estética del título, contra algo, ¿no? Y entonces pues contra la neutralidad climática, contra la huella de carbono, contra la economía circular, y en cada uno de ellos pues va explicando un poco cuáles son los problemas que atraen esto que nosotros o para nosotros en el sector son en teoría soluciones, y cómo muchas veces estas, en teoría, soluciones a lo mejor no están realmente solucionando el problema, sino que se están tergiversando por la situación y no llegan a lo que llegan. Sí, y que luego, una cosa es la idea sobre el papel y luego otra cosa es cuando se pone en práctica. Cuando se pone en práctica, qué se está haciendo y cómo se está interpretando. Y luego hay una tercera parte que es la que ya es más... Esta segunda es como más fácil de leer, así en general, para público general. O sea, no es especialmente técnica, da muchos datos que está muy bien, y yo a gente incluso que no se dedica a lo nuestro, animo a que esta parte es muy fácil. O sea, es muy didáctica. Yo creo que también él tiene la experiencia de comunicar de hace mucho tiempo y ahí se nota que sabe comunicar y sabe contar. Entonces se lee muy bien. La última parte... lo que pone aquí como tercera parte, para mí ya es más compleja en el sentido de que habla mucho de... filosofa un poco, ahí sí que ya filosofa un poco hacia dónde deberíamos de ir. Si no usamos la palabra sostenibilidad, ¿qué palabra o palabras deberíamos utilizar? No sé si adelantarnos un poco hacia dónde va. Yo creo que sí. O sea, sí, no tiene palabra como tal porque no propone una palabra en concreto y de hecho cree que no es adecuado. También propone una palabra, pero que a lo mejor el concepto debería ir más asociado a decrecimiento que a sostenibilidad como tal. Vale. Y vamos enfocado al concepto de decrecimiento, y un decrecimiento social, y teniendo en cuenta pues eso, una transición verdaderamente justa. De hecho, hay un apartado aquí que
que habla precisamente que la transición ecológica a lo mejor no es tan ecológica, tal como se está planteando, y bueno, también tener en cuenta toda la población, todas las situaciones, todas las economías, y va un poco eso de decrecimiento, distribución de riqueza, ese tipo de cosas. A esa parte es más sesuda, porque filosofa más, también... Esa es la que me voy a tener que leer yo. Seguramente. Porque a mí lo del decrecimiento, a tope con él, pero... Tiene un enfoque... A ver, a mí, ¿qué es lo que me parece? Que yo también es cuestión... A mí me pasa a veces, ¿no? Que entro en determinados conceptos o en determinados mundillos, ¿no? Y a mí hay vocabulario que se me escapa. Me pasó y lo recuerdo perfectamente y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hice hace muchísimos años el curso de formadora ocupacional, lo que te explicaban no era complejo, pero tiene su propio vocabulario, la formación y la educación. Pues que tienes que entender lo que es una unidad didáctica, tienes que entender lo que son competencias y entonces tienes como un proceso de adaptación hasta que entiendes a qué se refiere todo este vocabulario. Pues esta parte también tiene ese tema, ¿no? Que tienes que entender, pues yo hay mucho vocabulario a nivel de tanto de ideologías, políticas, filosofías y formas de entender que nunca sé exactamente lo que quieren decir. Entonces hay veces que tengo que ir al diccionario a decir exactamente esta forma de pensar que se llama así, ¿a qué se refiere? Entonces esa parte me costó un poquito más. Lo reconozco que me costó un poco más, pero también es muy interesante. Y luego tiene 3 epílogos pequeñitos. El último animando un poco también a que uno encuentre su propio espacio y su propia forma de tal, que fue un poco el que me relajó, ¿no? En el sentido de, bueno, no voy tan mal, ¿no? No voy tan mal. Entonces, bueno, recomendación para mí 100%. Y hablando un poquito de la parte que más, por ejemplo, más fácil me parece, que es el contra, ¿no? Voy a hacer una lectura así rápida de los contras, ¿vale? Para que os hagáis una idea de todo el mundo que escuche. Tiene contra la neutralidad climática, contra la extralimitación y la geoingeniería, contra el mantra de las generaciones futuras, contra la superpoblación y los superricos, contra la huella de carbono, contra la energía que salvará el planeta, contra la transición ecológica, contra la dominación de la naturaleza, contra el ecomodernismo, contra el catastrofismo, contra la economía circular, contra el reciclaje, que ojo que ahí van separados además el concepto. Muy bien. Y contra el coche eléctrico y contra las finanzas sostenibles. Sí, escuchándolo, la sensación que me da es, efectivamente, son como palabras mágicas que se utilizan demasiado y que a lo mejor... Sí, en algunas cosas, por ejemplo, el de las generaciones futuras un poco también es, por ejemplo, es una crítica que siempre se está poniendo, ¿no? Que hay que pensar en las generaciones futuras, la propia definición de desarrollo sostenible siempre es de tema de generaciones futuras, y como que no nos estamos dando cuenta que no es algo de generaciones futuras, es que es ya de la nuestra. Y que se pone mucho foco también en eso, los de delante, los que vengan después, y esto es algo que ya nos afecta a todo el mundo y que hay que ser conscientes de que a lo mejor las generaciones futuras no son, o sea, son esta. ¿No? Y va un poco en esa línea. La transición ecológica, por ejemplo, la crítica va un poco más hacia que más que una transición ecológica real, está enfocada en una transición energética. Energética, sí, totalmente. Exclusivamente. Entonces tampoco es, y que además se está haciendo, bueno, un poco, también hay problemas en otras variables. Entonces, es un poco esa crítica así al... Bueno, el de economía circular ahí me dolió un poquito, ¿vale? Yo lo reconozco. Y eso que yo soy consciente que la economía circular no es la panacea, y yo siempre lo cuento cuando doy formaciones y eso, que es una herramienta más. Es una herramienta más. Pero sí que es verdad que también me dijo alguna cosa que no sabía sobre instituciones en las que yo admiro y a lo mejor debería investigar un poco más a quién admiro, y eso ha sido un poco como ouch en el corazoncito. Pero bueno, que hay que... Sobre todo eso, porque el enfoque, por ejemplo, de economía circular va muy ahí. O sea, economía circular intenta abogar como mantener la situación, y lo que se necesita es un cambio. De hecho, en general, la idea del libro es esa, ¿no? Que casi todas las estrategias de las que habla abogan por mantener la situación que hay, cuando a lo mejor los cambios tienen que ser más profundos y más elaborados. Y no dejarnos en la parte un poco más superficial. Bueno, pero es que el propio concepto de desarrollo sostenible en sí es eso. Claro, de hecho eso es lo que critica precisamente, que como se ha enfocado al desarrollo sostenible y que ahora además eso, de hecho la parte de atrás lo pone y lo pone también en el porqué, ¿no? En plan de que busques la palabra sostenibilidad en Google y qué imágenes te encuentras, cuáles son las fotos de stock que encuentras, y que alguna vez lo hemos hablado tú y yo, ¿verdad? Que son todo
manos sosteniendo planetas, flechas de reciclaje, bueno, ¿no? Cosas que se utilizan más como marketing que otra cosa. Entonces, él considera que es como una brújula averiada, ¿no? Ahora mismo la palabra sostenibilidad y el concepto que se tiene, que hay que replantearse un poco hacia dónde ir. Y así, más o menos, puedo enrollar un poco más, pero un poco es la idea, ¿no? Un poco eso. Reenfocar. ¿Cómo reenfocamos esto y cómo lo hacemos, ¿no? También, pues eso, el ejemplo del coche eléctrico también. O sea, sí, el coche eléctrico ayuda, pero lo ideal a lo mejor es que no hubiese tanto enfoque en el coche eléctrico y si un mayor enfoque a más transporte público, a plantear las cosas de otras formas, como más cercanas y más fáciles incluso en algunos casos, pero que bueno, también es lo que yo lo pensaba mientras lo leía, ¿no? Cada sector tiene su lobby y todos quieren ser sostenibles, pero quieren seguir ganando dinero y hacer las cosas como siempre, ¿no? Y entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Que faltan cambios un poco más radicales. Hombre, es que yo creo que o sea, desde el propio título de nuestro podcast, hablando de sostenibilidad corporativa, no conozco empresas que quieran hacer una revolución. Quiero decir, normalmente las empresas lo que quieren es continuar por el mismo camino o aprovechar cambios, pero que no sean muy grandes y que se puedan adaptar, porque en una revolución, pues... Y por eso yo en el negocio me va, como digo yo a veces, porque mi idea siempre fue, desde el principio en Enviral, era ayudar a crear esas revoluciones y generar esas revoluciones, ¿no? Y esos cambios de verdad, pero... Sí que es verdad que me pasa y hay algún cliente o clienta un poco más valiente y me viene un poco más con más ganas de cambio, ¿no? Y de hacer alguna cosa, pero luego la realidad se impone y nos encontramos con que como esa persona no tiene el control 100% de la organización, no puede hacer por encima, no le dejan hacer todos los cambios que deberían hacerse. Los seres humanos seguimos siendo como somos y somos reticentes y al cambio y entonces, claro, hay miedos, hay trabas, hay parálisis, hay un montón de cosas, ¿no? Y entonces, a mí que me encantaría entrar en las empresas y revolucionarlas de arriba abajo y dar la vuelta atrás y ya está, ¿no? Y ponerles la piel del revés a ser posible y hacerlo todo diferente, me cuesta más porque la realidad se impone. Entonces, sí que, de hecho yo esto se lo recomendaría una lectura a profesionales del sector y sobre todo a responsables, ¿no? Cuando hicimos el capítulo ese de los deseos y tal, es un libro que yo creo que te da una visión de que si realmente eres un CSO que quiere cambiar las cosas, a lo mejor te pincha un poco, ¿no? También como me ha pasado a mí y te da un poco de enfoque. Bueno, pues muy bien, me parece genial la recomendación. Está muy bien, de verdad. Yo lo leería a poquitos, no sería un libro que me leería así del tirón, porque hay que asimilar, ¿eh? O sea, hay que asimilar y bueno, yo agradezco eso que comentaba antes de las referencias. Hay un montón, muchísimas. Hay muchísima gente, sobre todo en la parte un poquito más de eso que digo yo, que filosofa un poco más y habla un poco más de política, de ideologías, de planteamientos sociales varios, ¿no? Pues hay muchos autores y habla de muchísimos filósofos y pensadores e intelectuales que no conozco, ¿no? Y cómo plantean determinadas ideas, que de hecho me he marcado unas cuantas para buscar más información y porque me ha llamado la atención, también. O sea, he aprendido. Yo pensaba que iba a aprender menos. Tengo que reconocerlo, ¿no? Porque como es el tema del sector, pensé que iba a aprender menos. He aprendido mucho y tengo ahí varias cosas que quiero investigar y profundizar y hacerme mi propia gestión. Porque yo también coincido en muchas cosas, pero yo creo que no coincido en todas, ¿no? Que eso también está bien. Bueno, pues yo creo que me va a servir para ideas para charcos. O sea que... Ideas para charcos, pues probablemente. De hecho, por eso cuando te lo dije yo, te va a gustar el libro en ese sentido. Porque sí que critica bastantes cosas. Sobre todo es eso, es un enfoque a lo que estábamos hablando antes, de intentar mantener el status quo que hay, bañándolo de sostenibilidad o poniéndole una patina de sostenibilidad delante, cuando a lo mejor eso, el cambio que necesita el mundo y que necesitamos es bastante más grande.
Bueno, pues yo sí, a ver si consigo, audiolibro no creo que esté, pero si consigo alguna herramienta que me lo lea, que me lo pueda escuchar, yo creo que sí que me lo voy a conseguir, porque si no leerlo va a ser complicado. Oye, nada, hay que hablar con Andreu y animarle a que haga el audiolibro. Ya está, seguro que se anima. Malo será, ¿no? Bueno, ¿lo dejamos entonces por ahí? Yo creo que sí, yo recomiendo lectura veraniega contra la sostenibilidad de Andreu Escrivá. Perfecto. Y que a la vuelta nos cuenten si lo han leído. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Y ahora no es hasta la semana que viene, es hasta septiembre. Hasta después del verano. Hasta después del verano. Nos escuchamos. Oye, ahora sí que es de verdad, las sugerencias ahora nos vendrían de lujo, porque así las escuchamos y luego ya tenemos tiempo para pensarlo y en septiembre... Para pensarlo y trabajar ahí tranquilamente. Estaré bien, sí.